Hola a todos. Vamos a apoyarlos junto con Frau Natalie en el desarrollo de su EPA con algunos ejemplos y explicaciones de los elementos de análisis literario, a saber, MRR y CFL. Vamos a acompañar esto de un PowerPoint que ya está en está o estará inminentemente en su Classroom. Vamos a explicar unos elementos. El modo de representación de la realidad. Por modo de representación de la realidad, como les han explicado ya anteriormente, tiene que ver con la literatura, con la obra literaria y cómo ésta construye un reflejo, una mímesis, una copia, podríamos llamarlo, ¿cierto?, de la realidad. Pero matizada, por supuesto, por el punto de vista humano, y eso significa representar las cosas que hay, las que no se ven, eh, omitirlas también, y proyectar los ideales de una época determinada, ¿cierto? En en la historia que se construye. Entonces, el modo de representar la realidad es, grosso modo, ¿cierto? Esos mundos a los que te invitan de forma particular cada creación, cada historia, cada obra. Cada una de estas tiene un mundo distinto. Y tenemos en la época clásica cuatro grandes familias, ¿sí?, de obras que podemos analizar a la luz de este punto. Vamos a ver primero, imitación de la naturaleza. Por este vamos a entender eh, el ejercicio de representación e imitación que hace la obra respecto a la realidad. Este efecto Aristóteles lo llamó mímesis y permite explorar, ¿ya?, la existencia humana en profundidad. Cuando una historia presenta personajes, estos siempre responden a tipos o arquetipos más bien humanos, ¿ya? Y por lo tanto vamos a lograr a través de cualquier obra literaria comprender cómo es el ser humano en sus vicios y virtudes y al mismo tiempo a qué aspira, qué ideales del mismo se van proyectando en cada época, quiénes son los mover. Acá tenemos un ejemplo, Venus conociendo el ardid de Juno, que hablaba así, con objeto de llevar a las playas africanas el reino de Italia, le respondió de esta manera: ¿quién había de ser tan insensato que rehusase tales proposiciones, o prefiriese ponerse en pugna contigo? Falta solo que la fortuna favorezca tus planes. Pero dudo si los hados, dudo si la voluntad de Júpiter consentirán que se junten en una sola ciudad los tirios y los desterrados de Troya, y aprueben esa mezcla de pueblos y esa proyectada alianza. Tú eres su esposa, a ti te toca doblar su ánimo con ruegos, empieza, yo te seguiré. En este diálogo de dioses, ¿sí?, podemos ver cómo se ve reflejada la naturaleza humana desde dos puntos de vista. Uno, los humanos que se mencionan acá, que en realidad son los tirios y troyanos. Y lo segundo, ¿cierto? Entendiendo que tenemos dioses antropomorfos, dioses que son bastante parecidos finalmente a los seres humanos, ¿cierto? Vemos cómo ellos también en esta apropiación de cualidades humanas nos muestran cómo es la naturaleza, ¿cierto?, del, del ser humano, como se ha dicho. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades, ¿cierto?, de eh, comprender, explorar y desarrollar la presencia, por ejemplo, en esta cita, de la imitación de la naturaleza. En otros casos, vamos a ver, por ejemplo, como Aquiles, con su temperamento, con su cólera, con su fuerza, ¿cierto?, genera una relación con el resto de los aqueos. Por lo tanto, vamos a ver su singularidad, su forma de ser. Vamos a conocer profundamente, ¿cierto?, la psiquis y el espíritu de un personaje. Eh, ¿Ya? La literatura es parte de una cadena de conexiones. Cada obra o creación artística responde a antiguos o alternos modelos literarios, ¿ya? En la época, ¿cierto?, de los romanos, la literatura latina, ¿qué tenían ellos como herencia cultural directa?
la literatura clásica. ¿Qué hacen? Recogen muchas de sus historias, muchos de sus personajes o los tipos literarios de sus personajes, motivos, acciones, y crean su propia literatura tomando elementos de la cultura clásica griega eh, o haciendo modificaciones. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, el texto anterior, ¿cierto? Aquí tenemos un personaje al que se llama Venus en la literatura latina, porque esto es la Eneida. Pero, ¿quién es Venus para los griegos? Es Afrodita. Y nos damos cuenta que aquí hay también imitación de los autores griegos, ¿ya? Principalmente porque estamos tomando sus personajes, sus universos literarios para crear nuevas historias. Acá también está Júpiter, en fin. Luego tenemos la ley de los tres estilos, alto, medio, solemne, alto, medio y bajo, perdón, y aquí básicamente la literatura cumple, ¿cierto?, con el rol de representar la realidad de una capa o estamento social determinado. En el caso de las comedias, por ejemplo, vamos a ver mucho nivel bajo y medio. En el caso de las tragedias, a nivel alto, al igual que en las epopeyas, donde participan príncipes, reyes, dioses o grandes caudillos de guerra. ¿Sí? No hablamos de un nivel medio ni un nivel bajo de realidad, un nivel alto, solemne, ¿sí? Noble. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los comportamientos, vicios y virtudes de ese estamento particular, su forma de comunicarse, de organizarse? ¿Sí? Y finalmente tenemos la realidad antropocéntrica, idealizada y racionalista. La realidad, ¿cierto? Según Terencio, se configura de forma muy humana, ¿ya? Y él lo resumía de este modo: nada de lo humano me es ajeno. O sea, en realidad, todo, toda acción, toda manifestación del ser humano, material o espiritual, es objeto de estudio, ¿sí? Es el prisma del mundo. Ahora, esta realidad antropocéntrica, además, ¿cierto? Es idealizada. ¿Por qué? Porque el hombre griego, y especialmente en lo que dictamina buena parte de su filosofía, ¿cierto? Este se ve conminado a desarrollarse intelectualmente, ¿ya? El alma y el intelecto elevados por sobre todo porque el ser humano tiene una capacidad especial. Esto significa que nuestros personajes o muchas de sus acciones van a estar orientadas hacia ese ideal intelectual, ¿ya? De que el logos o la razón se sobreponga al mito. Y acá tenemos un ejemplo que vamos a complementar con lo racionalista, que se conecta también, porque tiene que ver con la resolución de problemas utilizando la razón, la inteligencia, el pensamiento, ¿ya? Y cómo a partir de la razón humana construimos, ¿cierto? Y organizamos el, eh, una idea de realidad a partir de la que nos movemos y construimos una cultura. Eh, este es el ejemplo de la Odisea ya meditado su pecho, levantado e inacabable y sin dilación nos dijo: jóvenes pretendientes míos, puesto que ha muerto el divino Odiseo, aguardad, por mucho que deseéis esta boda conmigo, a que acabe este manto, no sea que se me pierda inútilmente los hilos, este sudario para el héroe Laertes, para cuando lo arrebate. Ah, sí, está bien. El destructor destino de la muerte de largos lamentos. Que no quiero que ninguna de las aqueas del pueblo se irrite conmigo si yace sin sudario el que tanto poseyó. Aquí podemos ver que Penélope, la esposa de Odiseo, que está esperando su llegada hace tanto tiempo y que tiene habitando en su casa más de una decena de pretendientes, ¿cierto? Recurriendo a su inteligencia, a su a su entendimiento, ¿cierto? A su razón, eh, logra dilatar ya la conclusión de cualquier tipo de matrimonio con ella a través de el telar. Este es un acto de inteligencia tremendo, racionalista,
que responde a un tipo de femenino idealizado también, ¿cierto? Es esta mujer que tiene grandes condiciones, ¿cierto? Tiene talle, tiene inteligencia, tiene prudencia, es una mujer de valores ejemplares y antropocéntrico, por supuesto. ¿Cómo se resuelve un problema humano, un conflicto? Apelando a la razón humana y no depositando una fe ciega exclusivamente en un poder superior. Bueno, segundo concepto o segundos conceptos, familia de conceptos, ¿cierto? Función de la idea de la literatura como arte del lenguaje, la literatura como entretención, función educadora de la literatura, guía hacia los más altos valores de la sociedad. Veamos cada uno de estos. El primero es literatura como arte del lenguaje, ¿ya? Básicamente el lenguaje artístico no es igual al lenguaje cotidiano, y para marcar cierto esa diferencia que lo hace ser un lenguaje distinto, recurrimos a todos los elementos retóricos del lenguaje para poder construir una historia, por ejemplo, ¿sí? Es un lenguaje que se desmarca del lenguaje cotidiano y por lo tanto, como arte, debe ser explorado, investigado, tienen que surgir líneas, tendencias, afiliaciones estéticas distintas que den cuenta de que esto no cualquiera lo puede hacer, ¿sí? El poeta es privilegiado porque tiene ese don, ¿ya?, de la poesía. Acá tenemos un ejemplo de eso. Esta lo extraje de la Eneida, a la página 70. Musa, recuérdame por qué causas, dime por cuál numen agraviado, por cuál ofensa la reina de los dioses impulsó a un varón insigne por su piedad a arrostrar tantas aventuras, a pasar tantos afanes. Tan grandes iras caben en los celestes pechos, ¿sí? Acá vemos que hay función estética del lenguaje, que hay una función literaria de manifestar un lenguaje artístico, arte del lenguaje. ¿Por qué? Por ejemplo, la invocación a las musas, que es un recurso retórico propio de la epopeya, ¿cierto? El hablante invoca a la musa para recordar, para comenzar el canto, ¿ya? Después dice, recuérdame por qué causas, dime por cuál numen, por cuál ofensa la reina de los dioses impulsó a un varón insigne, bla, bla, bla. Entonces, en falso, ¿sí?, que genera incluso una musicalidad a partir de estas palabras que comienzan con C, ¿sí?, a lo que llamamos aliteración, ¿ya? ¿Por qué causas? ¿Por cuál numen? ¿Por cuál ofensa? Es un recurso, no es casual. Y además, piensen en los adjetivos. Varón insigne, ¿ya? Eh, es muy importante para los griegos dos cosas. Uno, el epíteto que te representa o el patronímico, llevar el nombre de tu padre, ¿ya? Eh, y luego tenemos una última exclamación. Tan grandes iras caben en los celestes pechos. Acá hay una figura, ¿ya? Además de la gran exageración, ¿ya?, porque no es ira, es gran ira. Y ni siquiera gran ira, es una tan gran ira, ¿sí? Hay una exageración en hipérbole. Pero además, los celestes pechos. ¿A qué aludimos con los celestes pechos? Entonces nos damos cuenta que hay un lenguaje metafórico que permite hacer de la literatura un elemento artístico superior, que como todo arte merece trabajo, disciplina, conocimiento, técnica, ¿sí? No cualquiera te pinta, ¿cierto? Eh, qué sé yo, eh, una obra artística como lo podría ser, qué sé yo, Da Vinci. No cualquiera puede ser Da Vinci. Es un arte. No cualquiera es Homero, si es que acaso existió. Pero sí existieron los aedos que reproducían sus historias. No cualquiera hace ese trabajo. Tiene una complejidad. Finalmente, avanzamos hacia los últimos dos elementos. Literatura que permite que algunas temáticas o personajes trasciendan en el tiempo. Si la historia no es entretenida, es muy probable que el alcance que la historia tenga, la difusión que ésta tenga, sea menor. Por lo tanto, la entretención viene siempre de la mano de la entrega de valores, principios,
de la educación como servicio mismo al ser humano. ¿Sí? Y para eso, entramados, historias, conflictos, fuerzas que siempre están en lucha, mantienen más viva la atención de los receptores. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de la Odisea. Hija mía, ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? Miren, a propósito del arte del lenguaje, el cerco de tus dientes, ¿qué es? La boca, ¿cierto? ¿Cómo podría olvidarme tan pronto del divino Odiseo, quien sobresale entre los hombres por su astucia y más que nadie ha ofrendado víctimas a los dioses inmortales que poseen el vasto cielo? Acá ya tenemos educación, que tiene que ver con respetar la jerarquía existencial, respetar la superioridad de los dioses por sobre los hombres, porque cuando los hombres desafían esa fuerza superior, son castigados severamente. Pero Poseidón, el que conduce su carro por la tierra, mantiene un rencor incesante y obstinado por causa del cíclope, a quien aquel privó del ojo, Polifemo, igual a los dioses, cuyo poder es el mayor entre los cíclopes. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que hay un personaje que se metió en problemas, así como un niño travieso. Eh, pero evidentemente que en el correlato de la Odisea era una medida urgente para sobrevivir, y en segundo lugar fue una acción de salvación que significó aparejadamente una condena, porque el dios Poseidón, rey del mar, ¿cierto? De los mares y los océanos, padre del cíclope, se molesta muchísimo y no va a permitir que el retorno de este héroe a su hogar Ítaca durante guía hacia los más altos valores de la sociedad, principalmente porque la literatura es la encargada de transmitir ciertos valores, principios que cohesionen a la sociedad griega, ¿no? Donde nuestros héroes y nuestros ideales se ven en una confluencia permanente en la medida que la historia es comprendida y recepcionada por distintos lugares, distintos pueblos, distintas sociedades que finalmente toman el cariz de lo que es la gran civilización griega. ¿Sí? Por lo tanto, a través de personajes, vicios y virtudes, lucha entre el bien y el mal, decisiones que apelan a la inteligencia humana, vamos a estar transmitiendo tácitamente, ¿cierto? Una idea rectora que va a movilizar a toda una sociedad. Y por eso es importante el estudio de la literatura para nosotros en PH, porque podemos ver cómo operaban los valores de una época y cómo podemos proyectarlos a nuestra actualidad. Dicho esto, hemos hecho ya un recorrido, ¿cierto?, por eh, las tres funciones de la literatura, y tenemos acá un último ejemplo para graficar esta idea. Se me estaba escapando. Dice así: oh Aquiles, caro a Zeus, mandásme explicar la cólera de Apolo, el dios que hiere de lejos. Pues bien, hablaré. Pero antes, declara y jura que estás pronto a defenderme, de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza del gran poder entre los argivos todos, y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y si bien en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logre ejecutarlo en el pecho de aquel. Está hablando de Agamenón. No quiere de la molestia, ¿cierto?, del dios Apolo, porque revelar esto va a significar la molestia del gran caudillo, ¿cierto?, Agamenón, que como dice acá el texto es iracundo, ¿cierto?, se llena de ira y de rencor, que son valores negativos, ¿cierto?, de los que está, por supuesto, cuidándose este adivino, este sacerdote, y recurre a Aquiles en ese tono, ¿cierto? Para que lo proteja en caso de que no le guste al señor rey caudillo lo que voy a decir porque lo afecta a él. Dime pues, si me salvarás. Y contestándole a Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo: miren qué ejemplar la respuesta que le da Aquiles, la señal de confianza. Manifiesta deponiendo todo temor el vaticinio que sabes. Pues, por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, calcante, invocas siempre que revelas oráculos a los dánaos, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos. Cerca de las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra, aunque hablares de Agamenón, que al presente se jacta de ser en mucho el más poderoso,
de todos los aqueos. Además, hay una belleza, ¿cierto?, intrínseca en Aquiles porque desafía al poderoso, que es un poderoso injusto, es un poderoso megalómano, es un poderoso que traspasa las leyes humanas, hace lo que quiere, ¿sí? Eh, y por lo demás es soberbio, orgulloso, despreciativo y tremendamente antojadizo en su toma de decisiones, que tiene muy molesto el gran héroe. Un Aquiles que no solamente es fuerte y diestro en la batalla, es inteligente, es reflexivo, ¿sí? Y al mismo tiempo es profundamente leal, amigo y con todos los jóvenes, los niños y las familias en general que están recepcionando esta gran historia. Tenemos ahí entonces una función educativa, sin duda alguna. Y ahora sí que concluimos esta revisión de elementos de análisis literario. Esperamos que les hayan sido de utilidad y no duden en hacer cualquier consulta a sus profesores en caso de que la requieran durante su proceso de EPA. Les mandamos un caluroso saludo y esperamos que estén muy bien. Estaríamos entonces. Chao, chao.